buenas. En esta oportunidad vamos a hablar de cómo calcular la probabilidad de un evento o un suceso. Si recordaremos en los videos anteriores estuvimos hablando de lo que era un experimento aleatorio, estuvimos hablando también lo que era un suceso o un evento, se le puede conocer de estos dos nombres. Y entonces, si recordábamos, decíamos que el espacio muestral, también hablábamos del espacio muestral y lo definíamos como todos los posibles resultados que conllevan un experimento aleatorio. Entonces, en esta oportunidad nosotros vamos a hablar de cómo calcular la probabilidad de un evento. Recordando que un evento o un suceso nosotros lo definíamos como una parte del espacio muestral. Entonces, muchas veces cuando uno quiere calcular la probabilidad de dicho suceso, la pregunta es cómo podemos medir o cómo podemos saber qué tan probable es que un suceso o un evento ocurra. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si estoy lanzando una moneda, por ejemplo, ya sabemos que solamente hay dos posibles resultados, o que sea cara o que sea númera. Entonces, si uno se pregunta en qué medida es tan probable que ocurra un evento para este experimento aleatorio podría ser que cae cara. Entonces uno se puede preguntar, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que cae cara. Entonces es razonable pensar que si solamente son dos sucesos, es decir, solamente son dos puntos muestrales, o que cae cara o que cae númera, entonces cada uno tendría un 50 o 50 de posibilidades que ocurra. Ahora bien, cuando estamos hablando de medir la probabilidad de un evento, hay diferentes enfoques de probabilidad que nos ayudan a poder asociar una magnitud a la ocurrencia o no ocurrencia de un determinado suceso. Para efectos prácticos, nosotros, nosotros mediremos la ocurrencia o no ocurrencia de un suceso o un evento mediante números. Concretamente vamos a decir que la probabilidad va a ser un número comprendido entre 0 y entre 1. Es decir, que cuando nosotros calculemos la probabilidad de un suceso o un evento, nosotros vamos a asociar a números comprendidos entre 0 y 1, siendo estos, si cada vez están más cerca de 1, pues es bastante probable que ocurra, y si estos están más cerca de 0, pues es poco probable de que ocurran. Si una probabilidad da exactamente un número 1, entonces es seguro que eso va a ocurrir siempre. Y si la probabilidad es 0, implica que esa probabilidad ocurrirá nunca. Pero antes de poder ver cómo calcular la probabilidad de un suceso o un evento, vamos a hablar de tres enfoques en los cuales se asocian a cálculo o asociaciones de probabilidades de ciertos em, sucesos o ciertos eventos. Vamos a comenzar hablando de la probabilidad, probabilidad subjetiva. Este enfoque realmente lo que dice es que cuando yo estoy enfrente a un suceso o un evento, yo voy a asociar un número, o voy a asociar o voy a decir qué tan probable que ocurra mediante una corazonada. ¿Qué significa eso? Que mediante la experiencia yo puedo decir, por ejemplo, que esto va a suceder, como por ejemplo, yo sé que muchas veces nosotros, por ejemplo, asociamos cuando el cielo se pone oscuro, entonces nosotros confiamos o creemos que hay bastantes posibilidades de que llueva. Es decir, que en base a la experiencia nosotros podemos asociar o podemos decir con una probabilidad más que todo personal, por eso de aquí la palabra subjetiva, podemos asociar o decir qué tan probable es que llueva. Por ejemplo, si nosotros observamos el cielo y que hay bastantes nubes de tormenta, entonces nosotros podemos decir sí, hay un 80% de posibilidades que este día llueva.
Entonces, en eso consiste el enfoque de la probabilidad subjetiva. Es decir, no hay nada matemático en ello en el sentido de que no se ocupa ninguna fórmula para poder calcular la probabilidad de que ocurra ese evento. También está la probabilidad empírica. La probabilidad empírica es el otro tipo de enfoque de las probabilidades. Y básicamente lo que la probabilidad empírica dice es que a medida yo desarrollo un experimento aleatorio y voy observando los resultados y observo la frecuencia con la que un determinado evento ocurra, entonces yo puedo garantizar o asegurar que el próximo resultado que voy a obtener es el resultado que ha tenido mayor frecuencia. Por ejemplo, pongamos el caso en el que estoy lanzando un dado. Yo lanzo un dado, ya sabemos que en el lanzamiento de un dado únicamente podemos obtener 6 posibilidades, que la cara haya caído en un número comprendido del 1 al 6. Entonces supongan que estamos realizando repetidamente ese mismo experimento y observo que de todas las veces que yo he tirado, el que tiene mayor frecuencia es el número 4, por ejemplo. Y supongan que yo lanzo unas 20 veces el dado y de todas esas 20, la que más veces ha caído es el número 4. Entonces yo esperaría que en el siguiente lanzamiento, con una probabilidad bastante grande, lo que se esperaría tener sería un 4, debido a que en base a los experimentos anteriores he observado que hay mayor frecuencia para la cara 4. Y en eso consiste la probabilidad empírica. Y por último tenemos la probabilidad clásica. La probabilidad clásica lo que nos dice es que podemos hacer el cálculo matemáticamente asignándole a cada uno de los posibles resultados de un experimento aleatorio la misma probabilidad. Es decir, si yo tengo un espacio muestral con determinados eh, eh, sucesos elementales, es decir, cada resultado de un experimento aleatorio, entonces cada uno de ellos tendría la misma probabilidad. Y entonces lo que nos dice la probabilidad clásica es lo siguiente. Imagínense, yo tengo el espacio muestral E y tengo un evento A. Entonces, lo que nos dice esta probabilidad, este enfoque de probabilidad clásica es que la probabilidad de que ocurra A, y eso se denota como lo siguiente, una P mayúscula, y entre paréntesis el suceso o el evento a quien nosotros queremos calcular qué tan probable es que ocurra, se define como, que queremos calcular qué tan probable es que ocurra, se defina como N de A dividido entre N de E. ¿Qué significa N de A y N de E? N de A es el total de elementos de A. Total de elementos de A. Y N de E es total de elementos de E, es decir, el total de elementos que posee el espacio muestral. El espacio muestral. Es decir, que cuando uno hace esta división entre el total de elementos que tiene A y el total de elementos que tiene el espacio muestral, el resultado que me dé, esa es la medida en la cual es probable que ocurra el evento A. Y podemos verificar que como A es un subconjunto del espacio muestral, es decir que bien es más pequeño o bien es el mismo, por lo tanto esta fracción es una fracción propia. ¿Qué significa que sea una fracción propia? Lo que significa que sea una fracción propia es que el numerador siempre es más pequeño o igual al denominador. Entonces, de aquí surge una propiedad interesante de las probabilidades, y es que la probabilidad siempre va a ser un número mayor o igual que 0, pero menor o igual que 1. Es decir, la probabilidad siempre es un número que está entre 0 y 1. Si en un determinado ejercicio usted obtiene un número más grande que 1,
de por hecho que su cálculo está incorrecto. Y si les da una probabilidad que es más pequeña que cero, entonces también de por hecho de que su cálculo está incorrecto, dado a que la probabilidad siempre es un número comprendido entre 0 y 1 inclusive. Otra forma en la que se conoce la fórmula que acabamos de ver es la siguiente, que la probabilidad de A la podemos definir como números de casos favorables dividido entre números de casos posibles, en donde los casos favorables son aquellos que pertenecientes al evento y los casos posibles pues son todos los resultados de el espacio muestral. Bien, para ver esto vamos a hacer un ejercicio donde vamos a calcular la probabilidad de un evento. Muy bien, el ejemplo dice lo siguiente. En el lanzamiento de un dado y una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que aparezca cara y número primo? Pues muy bien, en este ejercicio se nos describe cierto experimento aleatorio. El experimento aleatorio podemos darnos cuenta que es el lanzamiento de un dado y una moneda, que primeramente lo que nosotros debemos de hacer es calcular o enlistar el total, debemos de calcular o enlistar el total de posibles resultados que tiene este experimento aleatorio, que ya lo habíamos calculado con anticipación. Ya sabemos que los resultados son que la moneda haya caído cara y el dado haya caído 1, que la moneda haya caído cara y que el dado 2 y así sucesivamente. Pero también está la posibilidad de que la cara haya caído número y el dado haya caído pues cualquiera de sus que la cara haya caído número y el dado haya caído cualquiera de sus números. Entonces tenemos los siguientes. Entonces podemos darnos cuenta que el total de elementos que tiene el espacio muestral pues serían 12 elementos. Ahora calculemos los elementos que contendría el evento que nosotros lo vamos a llamar evento A. El evento A sería que aparezca, observa, cara, que aparezca cara y número primo. Entonces observemos los resultados que tenemos en el espacio muestral y ubiquemos aquellos en los cuales haya caído cara y número primo. En los que haya caído cara son los primeros 6. Entonces, de los otros no, porque cayó número. Entonces, de esos 6, ¿cuál cayó número primo? El dado. El 1 no es primo, porque recordemos que un número primo es un número mayor que 1, que solamente es divisible por 1 y por el mismo. Entonces, el 2, si es primo, entonces el C2 pertenecería al evento. El C3 también, porque 3 es divisible por 3 y por 1 nada más. El C4 no, porque el 4 es divisible por 4, por 2 y por 1. El C5 sí iría, porque 5 solo es divisible por 5 y por 1. Y el C6 no. Por lo que observemos, el evento A solamente tiene 3 elementos. Por lo tanto, si nosotros queremos la probabilidad de el evento o suceso A, recordemos que esto sería n de A dividido entre n de E, o equivalente a casos favorables entre casos posibles. N de A decimos que es el total de elementos que tiene A. ¿Cuántos elementos tiene A? 1, 2, 3. Entonces irían 3 dividido entre ¿cuántos elementos tiene el espacio muestral? Ya habíamos dicho que tiene 12.
Simplificamos, tercera de 3 es 1, tercera de 12 es 4 y aquí obtenemos un cuarto, que en decimales sería 0.25. Y como podemos darnos cuenta, 0.25 es un número comprendido entre 0 y 1, por lo que podemos decir que es probable que eh, al lanzar un dado y una moneda aparezca cara y número primo, es un 25% probable de que eso suceda. Muy bien, hasta aquí llegaríamos con este video. En el próximo video resolveremos algunos ejemplos de cálculo de probabilidad de un evento y algunas propiedades.